En este vídeo vamos a seguir hablando sobre la hipérbola de eje vertical y vamos a realizar varios ejercicios prácticos. El primer ejercicio que vamos a hacer es este que nos dice que, dada la hipérbola vertical, y menos 4 al cuadrado partido por 9 menos x menos 1 al cuadrado partido por 4 igual a 1, calcula pues las coordenadas del centro, las de los focos, las ecuaciones de los ejes, las coordenadas de los vértices, la excentricidad y las ecuaciones de sus asíntotas. Como podemos observar, la incógnita que lleva el signo menos delante es la x. Por tanto, se trata de una hipérbola de eje vertical. Y aunque no nos lo hubiesen dicho, pues como esto está aquí, lo habríamos podido deducir nosotros. Vamos a comenzar con el apartado A. Para el apartado A, pues el centro se ve claramente sus coordenadas simplemente viendo la ecuación. Solamente tenemos que tener la precaución de que normalmente, si está expresada en esta forma, la coordenada x está después. Por tanto, la coordenada x del centro es 1 y la coordenada y del centro es 4, que como veis está antes. Tener mucho cuidado con esto porque es muy fácil poner que el centro es el punto 4, 1 cuando realmente no es así, ¿de acuerdo? Apartado B. Pues para el apartado B tenemos que calcular las coordenadas de los focos. Para ello necesitamos el valor de C y una vez que lo conozcamos, pues lo podemos calcular fácilmente desplazándonos en el punto C, que es el centro, en la coordenada Y hacia arriba y hacia abajo C unidades, cuando sepamos cuánto vale, obviamente. Entonces, por un lado, la A, que será la raíz cuadrada de esto, vale 2, y por otro, la B, que será la raíz cuadrada de esto, pues sabemos que vale 3. De aquí, con el teorema de Pitágoras, pues c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Reemplazando tenemos que c cuadrado es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, 4 más 9, que son 13. Por tanto, sabemos que c es la raíz de 13. Y ahora no solamente vamos a poder calcular los focos, sino que como conocemos A, B y C, vamos a poder calcular el resto de cosas que nos están pidiendo. Comenzamos con los focos, que es lo que nos pide, subimos un poquito, y tenemos que los focos son, pues el primer foco será en la coordenada Y del centro, restarle lo que valga la C, es decir, tendré que el primer foco es 1, 4 menos raíz de 13, y el otro, pues el foco 2 será 1, 4 más raíz de 13, ¿de acuerdo? Y con esto tengo los dos focos calculados. Vamos con el apartado C. En el apartado C tenemos que calcular las ecuaciones de los ejes. Estas ecuaciones vienen dadas por las coordenadas del centro. Por tanto, tendré que el eje focal, que es el eje mayor y es el eje principal, es el eje vertical, pues es x igual a 1, que es la primera coordenada del centro. Y el otro eje es y igual a la segunda coordenada, es decir, y igual a 4. Como sabemos, este segundo eje no solemos utilizarlo para nada, ¿de acuerdo? Simplemente utilizamos el primero, que es el más importante, el focal o el de los vértices. Bien, vamos a calcular ahora las coordenadas de los vértices. Entonces subimos un poquito hacia arriba, ahí que se vea el apartado. Apartado D. Pues como conocemos cuánto vale B y conocemos cuánto vale el centro, simplemente lo que tenemos que hacer es a esta coordenada sumarle 3 unidades y restárselas para obtener los dos vértices. Por tanto, los vértices son, el primero lo voy a hacer restándole, entonces será 1, 1. Y el segundo lo voy a hacer sumándole, será 4 más 3, que son 7, el punto 1, 7. Como veis, 4 menos 3, 1, y 4 más 3, 7, porque la primera coordenada del centro permanece igual, ya que es una recta vertical, y en esta recta vertical la única coordenada que varía es la Y. Ahora, en el siguiente apartado, pues vamos a calcular la excentricidad. La excentricidad, como ya sabemos, se calcula haciendo C entre, en esta ocasión, recordemos que es vertical, tendría que dividir entre la constante de la incógnita que es positiva. La Y es positiva, por tanto tengo que dividir entre 3. Es decir, tendría que hacer C entre B, que esto es raíz de 13 partido por 3, y cuyo valor numérico aproximado es 1,20, 18, 50, 42, 5. Y más cifras decimales por ahí que no escribimos. Tened cuidado en esto porque no siempre hay que dividir entre A. Hay que dividir entre el valor de la constante que está debajo de
la incógnita que es positiva, la que no va restando. Obviamente la raíz cuadrada, no voy a dividir por b cuadrado, divido por b, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer el último apartado, que es el de las ecuaciones de las asíntotas. Subimos un poquito hacia aquí, que se vea, y decimos f, pues las asíntotas son, y como conocemos cuánto vale el centro, que es el 1, 4, conocemos cuánto valen a y b, pues calcular las asíntotas es muy fácil. Tenemos que la primera, la de pendiente positiva, será y menos 4 igual a 3 entre 2 por x menos 1. Esta sería la de pendiente positiva. Y la de pendiente negativa, pues sería y menos 4, igualmente, coordenada y del centro, menos 3 medios partido por x menos 1. Y ya tendríamos calculadas las dos asíntotas también. Como veis, hemos sido capaces de obtener todos los elementos simplemente conociendo a, b y c, como ya os anticipé anteriormente en otro vídeo. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. En este ejemplo nos pide, calcula la ecuación de la hipérbola, de la que se sabe que los vértices son el 2, 6 y el 2, 0, y uno de sus focos es el punto 2, 8. Bien, pues entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente. Como podéis ver, los dos vértices comparten la coordenada x, es la misma. Y cuando comparten la coordenada x, esto quiere decir que la hipérbola es vertical, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que es vertical. Bien, pues averiguado eso, sabiendo que es vertical, pues tenemos que actuar en consecuencia y obtener lo que valen el centro, que lo necesitaremos, la a, la b y la c, y construir la ecuación acorde a cómo son para una hipérbola vertical. Lo primero vamos a calcular es el centro. Pues el centro, que sabemos que es el punto medio de los vértices o de los focos, pues es c, un medio de a más b. Y lo hacemos sobre la marcha, sería 2 más 2, 4, entre 2, 2, y 6 más 0, 6, entre 2, 3. Por tanto, el centro está en el punto 2, 3. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de la a minúscula. El valor de la a minúscula es la distancia que hay desde cualquiera de estos dos vértices al centro. Podríamos hacerlo fácilmente simplemente comparando la coordenada y, que es 3 unidades, pero porque veamos cómo se hace en el procedimiento general, vamos a hacerlo con la fórmula de la distancia. Pues entonces la a es la distancia de cualquiera de los vértices, el a o el b, al centro. Y esto pues será la raíz cuadrada de 2 menos 2 al cuadrado más 3 menos 6 también al cuadrado. Y esto lo que nos sale es aquí 0 y en la otra nos sale menos 3 al cuadrado, raíz de menos 3 al cuadrado, que es la raíz de 9, que sabemos que es 3. Por tanto, a vale 3. Por otro lado, vamos a calcular c, que como conocemos uno de los focos, pues simplemente haremos la distancia del foco al centro. Y con eso obtendremos c. C es la distancia del foco al centro, que igualmente podemos calcular teniendo en cuenta que como la coordenada esta es la misma, pues desde 3 hasta 8 van 5 unidades. No obstante, lo hacemos con el procedimiento general, que es la fórmula de la distancia. Esto será 2 menos 2 al cuadrado más 3 menos 8 al cuadrado. Esto sale la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 25, que es 5, como ya anticipamos. Bien, pues ya tengo cuánto valen la a y la c. Para construir la ecuación de la hipérbola necesito la b. Por tanto, por el teorema de Pitágoras, c cuadrado es a cuadrado más b al cuadrado. De aquí conozco cuánto vale c, que sería 5 al cuadrado, y conozco lo que vale a, que es 3 al cuadrado, y tendría que calcular b al cuadrado. De aquí es una terna pitagórica conocida, pues esto va a salir 4, pero bueno, lo calculamos. Tendríamos 25, es 9 más b al cuadrado. De aquí b cuadrado son 25 menos 9, que son 16, y tomando la raíz cuadrada, pues la b sale 4. Bien, pues ya tengo todo lo que necesito para construir la ecuación de la hipérbola. Sé que es vertical, sé cuál es su centro, sé cuánto vale a y sé cuánto vale b. Por tanto, la ecuación es y menos 3, le resto la coordenada y del centro, al cuadrado partido de b al cuadrado, que son 16, menos x menos 2, que es la coordenada x del centro,
al cuadrado y partido por el cuadrado de la a, es decir, al cuadrado y partido por 9, y esto igual a 1. Y con esto pues tendremos la ecuación completada. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis visto que hay que tener un poquito de cuidado de si es vertical o es horizontal, y sobre todo a la hora de extraer el centro, que normalmente la coordenada x va detrás, y no pequemos de escribirlas cambiadas. Hasta aquí el vídeo, como ya he dicho, y os espero en un siguiente vídeo en el que abordaremos el caso más difícil, que es la hipérbola de eje oblicuo. Hasta luego.